Hoy vamos a hablar de una festividad que para la religión judía es muy importante, que es la festividad de Hanukkah. Y en esta festividad hay un enfrentamiento entre Grecia e Israel. Para poder entender la esencia de esta festividad tenemos que irnos al año 332 antes del Era Común, cuando el imperio persa dominaba el mundo y tenía conquistado también Oriente Medio y la tierra de Israel. En ese momento aparece Alejandro Magno, aparece el imperio griego que conquista el mundo y también conquista la tierra de Israel. Y Alejandro Magno intenta llevar los valores de la cultura griega a todos los lugares donde va conquistando. Y hay que hacer constar que los griegos, cuando iban conquistando, no imponían por la fuerza, sino por el convencimiento, su cultura, su filosofía. Pero, ¿qué pasó en la tierra de Israel? Que la gran parte del pueblo judío no se dejó llevar por los valores de Grecia y siguió manteniendo las leyes y las tradiciones del pueblo judío. En el año 175 a.C., Antíoco Epifanes toma dominio sobre la tierra de Israel y él ya sí va a intentar imponer los valores de Grecia por la fuerza. Y en el año 167 a.C. hace un decreto de abolición de la ley mosaica bajo pena de muerte. Y en ese momento, cuando los habitantes de la tierra de Israel vieron que ya si una persona estudiaba la Torá o una persona cumplía una festividad o cumplía el sábado tenía pena de muerte, pues dijeron, este es nuestro final, tenemos que buscar alguna fórmula para poder sobreponernos a este decreto. ¿Y qué hicieron? Organizaron un ejército de rebelión y durante 2 años lucharon arduamente frente al imperio griego, y desde el año 166 a.C. como hasta el año 164, y lograron vencer al imperio griego, lograron devolver la independencia al Estado de Israel. Y cuando los macabeos, que fue el ejército de rebelión, conquistaron el templo, quisieron reinaugurar el servicio, y cuando tenían que encender el candelabro de 7 brazos, buscaron aceite y fueron los almacenes donde ahí se depositaban los frascos de aceite con los cuales se encendía el candelabro. ¿Por qué? Porque para encender el candelabro tenía que hacer aceite de oliva de primera presión. Y ese aceite de oliva lo elaboraba el sumo sacerdote, lo envasaban en frascos y lo sellaban con el sello del sumo sacerdote. Cuando fueron al almacén a buscar el aceite, en el almacén ya no había nada, los griegos habían destruido todo, buscaron y encontraron un frasco que servía para un día. Dijeron, bueno, si tenemos para un día vamos a encender. Y encendieron, y ese aceite que tenía que durar un día duró 8 días. Y de ahí dijeron, esto es un gran milagro. Por otra parte, les dio tiempo a ir, porque era en diciembre y era la época de la recogida de la aceituna, les dio tiempo a recoger aceituna, fabricar aceite, y dijeron, esto hay que proclamarlo de año en año. Y esta es la festividad de Hanukkah. Hanukkah, ¿qué quiere decir? Reinauguración. ¿Reinauguración de qué? Reinauguración del templo. ¿Y qué ocurre en la reinauguración del templo? Ocurre este milagro, que un aceite de un frasco que había para un día duró 8 días. Ahora vemos que esta festividad de Hanukkah tiene un aspecto, en primer lugar, público. Tienes que proclamar el milagro, tienes que encenderlo al lado de la ventana, tienes que encenderlo en una plaza pública. ¿Por qué es tan importante el concepto de proclamar el milagro? Y por otra parte, si hubieron 2 milagros, el milagro de la victoria contra el imperio griego y el milagro del frasco de aceite, ¿por qué todo el énfasis lo hacemos en el frasco de aceite y no en la victoria militar? Y por otra parte, si había aceite para un día, quiere decir que el milagro fueron 7, no 8. ¿Por qué celebramos 8 días? Porque decimos que 8 días fue el milagro, si en realidad el frasco daba para un día. Y para poder entender la esencia de esta festividad de Hanukkah, que es la lucha entre Israel y Grecia, tenemos que saber que para Grecia
tal como el filósofo Protágoras, él decía, el hombre es el criterio para establecer todos los valores. ¿Qué quiere decir? Que el hombre está en el centro. Para Israel, Dios está en el centro y por tanto Dios es el criterio para establecer los valores. Y esa era la lucha entre Grecia e Israel. ¿Quién está en el centro? ¿En el centro está la revelación o en el centro está el intelecto del ser humano? Y por eso, en esta lucha, era tan importante la proclamación del milagro. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que Dios está en el centro y que Él tiene que instituir los valores, quiere decir que Él sigue interviniendo en la creación. Si Dios hubiera creado el mundo y lo hubiera abandonado, pues lógicamente el hombre estaría en el centro. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que Dios interviene y que Dios está en el centro? Si hay una alteración de las leyes naturales, quiere decir que Dios interviene. Y por eso para nuestros sabios fue tan importante el milagro del aceite. ¿Por qué? Porque un aceite que tenía que durar un día, que duró 8, es el testimonio de que hay una intervención divina. Y si hay una intervención divina, Dios está en el centro. Y de ahí que en Hanukkah, durante 8 días nosotros encendemos la Hanukkah, que es una especie de candelabro, pero que en realidad no es un candelabro, son 8 velas, y además hacemos una luz adicional porque no podemos utilizar la luz de estas 8 velas que vamos encendiendo gradualmente día a día. ¿Y por qué no podemos utilizar? Para que haya un reconocimiento que todo lo encendido tiene una finalidad de proclamar el milagro. Y por tanto, cuando nosotros encendemos y lo encendemos por la noche, sí, esto recuerda el milagro del templo y el candelabro en el templo se encendía durante el día. ¿Por qué encendemos por la noche? Dice, por la noche es cuando la luz, las mechas tienen mayor iluminación y podemos proclamar de verdad el milagro. Y por la noche también es cuando la familia está en la casa y puede también ver y disfrutar y participar del milagro. Y de ahí que ahora podemos entender por qué Hanukkah era tan importante la proclamación del milagro. Porque el milagro ya no es la mecha en sí, ya no es el fuego en sí, sino es el mensaje de que Dios está en el centro. Dios interviene en la creación. Y esa era la demostración que Israel tenía razón en esta lucha que emprendieron contra los griegos. Ahora, por otra parte, si hubieron 2 milagros importantes, la victoria militar y el frasco de aceite, ¿por qué todo el énfasis lo hacemos en el aceite? Porque la victoria militar siempre una persona puede justificarlo desde el punto de vista racional, puede decir, sí, es verdad que el imperio griego dominó el mundo, que el imperio griego era muy poderoso y que un ejército de rebelión no tenía posibilidad de vencer, pero a fin de cuentas los macabeos, ellos conocían el terreno, conocían el lugar, sabían los sitios estratégicos. Siempre podemos encontrar una justificación. Ahora, justificar que un aceite que tenía que prender un día prenda 8 días, ahí ya no se puede justificar, y por eso nuestros sabios dieron todo el énfasis al milagro del aceite. Aunque Nachmanides, un gran cabalista del siglo XIII, en el comentario a la Torá, en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 16, él dice que de los milagros revelados entendemos que los milagros ocultos también tienen el mismo origen. ¿Qué quiere decir? Lo que viene a decir Nachmanides es que en realidad tanto el milagro revelado como el milagro oculto, los dos son milagros. Lo único que uno nos hemos habituado a verlo y el otro no. Es decir, tan milagroso es que el mar rojo se parta, a que el sol se ponga por la noche y salga por la mañana. Tan milagroso es que el maná caiga, a que yo plante una semilla de trigo y salgan las espigas y salga el trigo. Tan milagroso es uno como otro. Lo único que nos hemos habituado a la naturaleza y a las leyes naturales y ya las vemos como normales. Pero en verdad el milagro revelado es lo que nos hace entender el milagro oculto. Y la tercera pregunta que hacíamos es si el milagro en realidad duró 7 días, porque para un día había aceite. ¿Por qué prendemos durante 8 días? Porque también el primer día ocurrió un milagro.
Hay quien dice que el milagro del primer día fue haber encontrado el frasco de aceite cuando los griegos habían destruido todo lo que había en el almacén. Pero hay otra respuesta que es más profunda, y es que el hecho de que el aceite, que tenía que durar un día, duró 8, también el primer día hubo un milagro, que no se consumió el aceite. Es verdad que había por un día, pero se tenía que haber consumido en ese día. El hecho de que pasó el día y el aceite se mantuvo también fue un gran milagro. Y por tanto aprendemos 8 días. Ahora, se dice a nivel cabalístico que esa fuerza del milagro que rigió durante estos 8 días de la festividad de Hanukkah, cada año vuelve al cosmos. Y por tanto, cuando encendemos cada noche a partir de la salida de las estrellas, tenemos que estar media hora alrededor de estas velas. Dice, ¿por qué? Dice, porque estos días son días potenciales para el milagro, donde una persona tiene que pedir, donde una persona tiene que suplicar a Dios cuando le falta el sustento, o cuando tiene un problema de salud, o cuando no puede tener hijos, o cuando quiere emparejarse. Dice, son días muy óptimos para la oración, para la petición, porque son días especiales para que el milagro recaiga. Muchas gracias por su atención, y como siempre les invitamos a suscribirse a nuestro canal.